vamos a empezar la clase. Esperaremos un minuto más a que los compañeros que faltan vayan ingresando. Ya tienen las dos guías que vamos a ver el día de hoy disponibles en Classroom. Las pueden estar revisando. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que son los medios de transporte. Vamos a hablar específicamente de un medio de transporte que es el medio de transporte marítimo y de un tema complementario a este que es justamente los contenedores. Y de ambos vamos a ver cómo resolver algunos ejercicios, ¿no? Que pueden entrar a su examen. Entonces les pido que igual presten atención cómo resolverlos. Van a ver que es bien sencillo, solo tenemos que saber algunos conceptos, saber algunos significados y es suficiente, ¿ya? Y pues a ver, ya van ingresando los compañeros que faltan. Esperemos un minutito más y empezamos. Ya está la mayoría de compañeros. Así que vamos a empezar con el avance de esta nuestra guía número 13. Ya estamos en la recta final de la materia. Ya solo nos faltan, a ver, 2 clases y pues ya van a tener que empezar a trabajar en el proyecto, ¿no? El día de hoy ya lo tengo listo, el material adicional que faltaba de AnyLogic. Entonces son 2 videos más que los tienen que ver para complementar toda esa parte, porque el tiempo ya no nos dio más, perdimos una clase, pero creo que todavía estamos bien para terminar con el contenido que tenemos que terminar. Entonces, vamos a ver por eso el día de hoy 2 guías, ¿ya? Y el contenido del proyecto se lo subo hasta máximo mañana y también ya les digo de cuántas personas van a ser. El anterior semestre, si no me equivoco, habíamos trabajado en grupos de 3 hasta 4 personas y lo que se hacía o lo que han hecho los compañeros era justamente hacer un proyecto del diseño de una cadena de suministro en AnyLogic, pero les di como que 2 casos de estudio, ¿no? El primero era para el análisis de la industria del cemento, si no me equivoco, y el otro era de producción de quino. Entonces ahí los compañeros elegían en cuál de los 2 querían trabajar. Este semestre van a ser temas diferentes, pero vamos a utilizar la misma herramienta que es AnyLogic. Ya la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que es ERE y si nos da el tiempo vamos a ver un tema adicional que es nuevo en la materia. Vamos a ver el análisis de el equilibrio de Nash, si es que estamos a tiempo, ¿no? Con el avance. Yo creo que sí, van a ver que es bien interesante cómo se aplica esta estrategia en la parte de la gestión de la cadena de suministros. Es bien bonita esa teoría y la parte matemática, ¿no? También cómo funciona. Eso lo vamos a ver ya en las 2 siguientes clases y ya presentando ustedes el proyecto hasta el viernes 3 de junio, máximo estimo. Voy a también consultar las fechas al ingeniero. Ya estaríamos terminando conmigo y yo le estaría también sus notas de auxiliatura y ya trataríamos de saldarlo todo la primera semana de junio, ¿no? Porque igual ustedes tienen que dar los exámenes con el ingeniero. No sé si hasta ahora o si ya dieron el segundo parcial o si lo van a dar recién, pero igual hay un examen final, ¿no? Y si es que hay algunos compañeros que estén con baja nota, el ingeniero a veces suele tomar un examen adicional, pero como han debido ver en los exámenes, las preguntas son sencillas, son de lo que él avanza en clases y también algunos ejercicios que lo vemos conmigo, ¿no? Y si son diferentes, se aplica el mismo concepto y es por eso que también tienen que prestar atención a las clases de auxiliatura, porque en estos 2 temas vamos a ver igual ejercicios que pueden entrar al examen, pueden entrar ejercicios similares o no sé, en algún caso tal vez muy parecidos, pero atiendan. La clave es saber y entender cómo funciona y ya después el resolver cualquier ejercicio es mucho más fácil, ¿no? Entonces empecemos a ver esta nuestra guía número 13, que es la parte de medios de transporte, parte 2. Vamos a ver si están compañeros aquí en sala de espera. Ahora sí ya están en clases. Espero que nadie más falte. Ya. Como les decía, vamos a empezar a ver
o vamos a continuar viendo, ¿no? De hecho, esto que son los medios de transporte, en la anterior clase ya habíamos visto el medio de transporte aéreo, habíamos visto sus características, por qué se lo elige, cuáles son los criterios que toman las empresas para elegir los diferentes medios de transporte que están disponibles. Estaba la parte de velocidad, estaba la parte del precio, estaba la parte de disponibilidad. Entonces, este nuevo transporte que lo vamos a analizar el día de hoy también tiene algunas características que debemos saber y por qué es bueno o malo, o por qué podría servirnos en algún momento, ¿no? En qué situaciones se emplea este medio de transporte, que es el transporte marítimo. Este es el modo de transporte de bienes más empleado en el mundo entero por la cantidad de puertos que existen en la mayoría de países. Es mucho más, o existen más cantidad, ¿no? Lo que es este transporte, el transporte marítimo. Entonces, de por sí, la naturaleza de este medio de transporte es internacional. Y además, una de las características que tiene este medio de transporte es que es el que tiene el costo, uno de los costos más bajos de transporte. Pero una desventaja que podríamos identificar de este medio de transporte es la demora, la velocidad. Entonces, si estamos transportando bienes de consumo cuyo ciclo de vida es corto, entonces por ahí no será el medio de transporte adecuado para ese tipo de bienes, ¿no? Como les digo, es lento, pero es el menos costoso, uno de los menos costosos. Otra ventaja que podría tener también este medio de transporte es la capacidad que tiene para movilizar las mercancías de gran volumen. Pueden tener estas poco valor y también puede recorrer grandes distancias, ¿no? Entonces, cabe recalcar que acá el transporte marítimo se contrata en dos regímenes diferentes y ustedes se preguntarán por qué o de qué depende. Y esto justamente depende del volumen de la mercancía que nosotros vamos a transportar. Y los dos regímenes en los cuales se contrata este transporte son justamente el de navegación libre o transporte marítimo en régimen de fletamentos o tramp y el transporte marítimo de línea regular. Entonces, aquí los encontramos descritos. Vamos a ver si no hay más compañeros en sala de espera. Creo que no. Ya. Entonces, el primer régimen bajo el cual se contrata este medio de transporte, el transporte marítimo, es este de navegación libre o transporte marítimo en régimen de fletamentos. Pero, ¿por qué una empresa, una persona contrataría este régimen? Porque específicamente se ocupa del tráfico, del transporte de grandes volúmenes de mercancía, como lo son los graneles sólidos, es decir, los cereales, los minerales, también pueden ser graneles líquidos como el petróleo, algunos productos industriales que se transportan en gran número de unidades, por ejemplo, los automóviles o incluso, lo habíamos visto allá hace unas clases anteriores, que existe, ¿no? Este traslado, transporte de lo que son plantas de fabricación enteras. Entonces, es para este tipo de productos que se quiere transportar, es cuando nosotros contratamos el transporte marítimo bajo el régimen de fletamentos. Y el otro régimen bajo el cual contratamos este medio de transporte es el transporte marítimo de línea regular o liner, como su nombre lo indica. Es una línea, o esta línea regular está adecuada para el transporte de carga general y contenerizada, ¿no? Es decir, el transporte ya de containers de los diferentes tipos que existen, que los vamos a analizar también el día de hoy. Y pues estas mercancías que suelen ser transportadas en este régimen suelen ser de mayor valor que aquellas que están en el régimen de fletamentos, por ejemplo, como productos industriales o bienes de consumo.
La principal ventaja que tiene esta línea regular ante el régimen de fletamentos es que es más frecuente eh, el contratar este medio de transporte en este régimen o sea, podemos encontrarlo en mayor frecuencia que en el régimen de fletamentos y también ofrece, ¿no?, estas escalas en diferentes puntos donde están sus destinos. Esa es una de las ventajas también que nos ofrece. Y con respecto a las tarifas, también al ser más frecuentes y al tener ya rutas determinadas, las tarifas ya son establecidas en esas rutas. Entonces, no sufrimos tanto de la variación en el precio al cual nosotros contratamos el transporte marítimo bajo este régimen de línea regular. Y esto también garantiza la duración del servicio a largo plazo, ¿no? Ya lo habíamos analizado en la segunda clase, qué es lo que ha pasado con el colapso de las cadenas de suministro a nivel mundial y qué pasaba era que no existía disponibilidad, ¿no?, de transportar, en este caso específicamente los contenedores, ¿no? Era un problema que se había dado y por el cual igual había incrementado bastante el precio de este medio de transporte, ¿no? Y eso ha obviamente generado un impacto en los productos que se transportan a través de este medio de transporte. Y bueno, es importante analizarlo porque al final igual a nosotros nos afecta, ¿no? Si bien no tenemos algún puerto o alguna salida al mar, lo que es nuestro territorio, están los productos que nos llegan, por ejemplo, de Perú o de Chile. Entonces, se ha visto afectado el precio gracias a esto, ¿no? Posteriormente vamos a ver lo que son los documentos de transporte marítimo. Hemos visto cuando hemos llevado el tema de Incoterms que para cada medio de transporte existen diferentes documentos, ¿no?, que se caracterizan justamente por pertenecer a los distintos medios de transporte. El primero y el más importante de cuando hablamos del transporte marítimo es el Bill of Landing. ¿Qué es el Bill of Landing? Es un contrato, en realidad es el contrato de transporte que se establece entre la naviera y el propietario de la carga para el transporte de esta misma. Ya este documento lo emite la naviera en confirmación de que ha recibido la carga a bordo de sus buques. Y si ustedes recuerdan, este es un documento que lo presentamos también en aduanas, ¿no? En aduana de destino. Necesitamos nosotros este documento que avale que existe, ¿no?, este acuerdo entre la naviera y el propietario de la carga o el ente encargado de contratar el servicio. Entonces es bien importante y aquí también se especifican pues cantidades, pesos, volumen y como tal especificación propia de la carga, ¿no? Entonces es importante ese primer documento. También está el packing list, que como su nombre lo indica, es una lista detallada de la mercancía que está siendo enviada. Y acá, que es un anexo del documento anterior, se detallan los pesos, composición, volumen, valor y otros detalles importantes, ¿no? Hemos visto igual en algunos casos que para el transporte de cierto tipo de productos específicamente nosotros teníamos que tener documentación adicional, por ejemplo, para el transporte de sustancias químicas o de otro tipo de sustancias. Entonces, es importante también detallar todo esto en esta lista de empaque. Está lo que es la factura comercial, que es el documento que prueba la compra de los servicios del transporte o de la mercancía transportada directamente. Este igual es un documento que se lo presenta en aduanas. Por eso es que es importante, ¿no? Ya que respalda ese servicio que se está ofreciendo de transporte. Posteriormente tenemos lo que es el certificado de origen. Igual, como su nombre lo indica, esta es una certificación de la fabricación de los bienes que están siendo transportados a un país determinado, lo cual es fundamental en materia arancelaria o de impuestos. Hemos dicho que dependiendo también del origen, de dónde proviene la mercancía, las tasas de interés pueden variar, ¿no? Estos
estas tasas establecidas, que son los tributos aduaneros, por los distintos acuerdos de comercio internacional que existen entre los países. Entonces, es importante tener este documento para saber de dónde proviene y, dependiendo a ello, ajustar o asignar lo que son las tasas que se tiene que pagar o los tributos, ¿no? Vamos a ver, por si acaso, si es que algún compañero está en sala de espera. No, todos estamos. Ya. Estábamos después en la carta de crédito. ¿Qué es esta carta de crédito? Es el acuerdo de pago formal entre comprador y vendedor. En aquellos casos en que se trata de una transacción de compra-venta internacional. Esto muchas veces puede estar sustentado también por un tercer participante, que es el banco, ¿no? La compra a través de una entidad bancaria que respalda justamente el pago que se está haciendo por esa mercancía. Entonces, es igual esta carta de crédito, ¿no? Que muchas veces hace partícipe también a los bancos para que a través de ellos se realice el pago, ¿ya? Entonces, esos son los 5 documentos más importantes que podemos resaltar cuando hablamos del transporte marítimo. Igual ya con el ingeniero seguro y lo están viendo y lo van a ver también a más detalle. Es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, como ustedes entenderán, que existen diferentes cargas que son transportadas, como lo habíamos visto, ¿no? En los 2 regímenes bajo los cuales se contrata este medio de transporte están los cereales, están minerales, están containers, incluso podría estar ganado vivo, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Gracias a ello, o a la necesidad de transportar estos distintos tipos de productos, existen distintos tipos de barcos también, ¿no? El primero que podemos identificar aquí es de carga general, que pues es un buque mercante destinado al transporte de uno o más tipos de mercancía. No tiene alguna característica especial que lo diferencie, porque este está destinado al transporte de varios tipos de mercancía, no para algún tipo en específico. Están también los buques de cargas químicas, que, como su nombre lo indica, son buques cisterna que están diseñados especialmente para el transporte de productos químicos líquidos. Entonces, acá si los observamos y hacemos la comparación, existen estos espacios de almacenamiento para los productos químicos líquidos, ¿no? Y de igual manera, estos ajustados con las distintas herramientas que se necesitan para hacer el control durante el transporte, ¿no? Dadas las características del químico que se está transportando. Entonces tienen, por ejemplo, controles de temperatura, controles de densidad, presión, etcétera, ¿no? Están también los buques de gases licuados o para el transporte de gases licuados, ¿no? Que están diseñados especialmente para transportar gases licuados, estos que ya son espacios de almacenamiento en forma de esferas que de igual manera, ¿no? Están acondicionados con todas las medidas para realizar el control a lo largo del transporte. Están los buques graneleros, que, como su nombre lo indica, son aquellos que transportan graneles sólidos y también pueden ser líquidos, ¿no? Estos nos dice que tienen bodegas en forma de pirámide para aprovechar de mejor manera el espacio, y suele estar provisto de grúas, y algunos pueden atender alternativamente el transporte de líquidos o sólidos, ¿no? También se los denomina obo. Pero sí, en general, para graneles sólidos y líquidos son estos buques graneleros. Están los buques petroleros, que, como su nombre lo indica también, destinados al transporte del petróleo, y otros graneles líquidos derivados del petróleo, ¿no? Específicamente. Y pues sobre la cubierta nos dice que se distribuyen los tubos y mangueras que se utilicen tanto para la carga como para la descarga del petróleo crudo, o de algún derivado del petróleo que se esté transportando, ¿no? Están lo que son los buques ganaderos, donde se transportan animales vivos, y tienen estos, pues obviamente,
el espacio acondicionado para alimentar a los animales, e incluso algunos pueden tener los corrales hacia el aire libre para que los animales se oxigenen de mejor manera, ¿no? Porque al ser cerrado tendrían que tener ahí un sistema de control del oxígeno, del aire para asegurarse, ¿no? De que lleguen en buenas condiciones a su destino. Pero nos dice también que la mayoría son cerrados. Pero es importante saber cómo son y que existen también. Están los buques frigoríficos que pues están dotados ya de bodegas frigoríficas y están destinados a, obviamente, productos perecederos que necesitan ser transportados a bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, las vacunas, en cierto caso, ¿no? Habían algunas vacunas que necesitaban esa cadena de frío, entonces en este caso sí o sí tenía que emplearse este tipo de transporte si es que se optaba por ¿no? Pero como sabemos que es uno de los más lentos, entonces tal vez ahí una mejor opción podría haber sido el transporte aéreo, ¿no? Pero de esa manera, o para, no sé, carne u otro tipo de alimentos perecederos, es que se los emplea, ¿ya? Están también los buques portacontenedores, ¿no? Que están ya especialmente diseñados para transportar contenedores, y estos en sus diferentes dimensiones y diferentes tipos. Y nos dice que están distribuidos en su cubierta y en la bodega también. Tienen divisiones que justamente hacen que los contenedores puedan ahí ajustarse de manera segura para su transporte. Están los buques roll-on o roll-off, que están diseñados para el transporte de medios rodantes, ¿no? Es decir, automóviles, plataformas, remolques, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, estos, como su nombre lo indica, está en inglés, son buques acondicionados específicamente para transportar productos rodantes. Y a continuación vemos lo que son los tipos de contenedores. Esto no lo vamos a ver a más detalle, vamos a ver solo el nombre de cada uno de estos con algunas de las características que tienen, porque en la siguiente guía vamos a analizarlos ya a detalle, ¿no? Y vamos a también ver cómo podemos calcular el peso máximo, volumen máximo y demás. Pero a ver, aquí vemos algunos de los más importantes. Los más comunes son los contenedores dry van de 40 pies y los dry van de 20 pies. Entonces, estos se diferencian por las medidas que tienen, ¿no? Están también por la máxima o la carga máxima que pueden soportar y las dimensiones interiores que estos tienen. Por ejemplo, el dry van de 40 pies es más grande que el de 20 pies, igual su capacidad de carga máxima es superior, ¿no? Entonces ahí vamos viendo sus cargas máximas y también las dimensiones internas que tienen. Esto es muy importante para saber cuánta cantidad de producto nosotros podemos llenar en estos contenedores. Siempre hay que tenerlo en cuenta y es justamente los ejercicios que vamos a analizar. Están por ahí el contenedor abierto de 20 pies, de 40 pies, estos que son los flat rack, que son ya específicos para transportar, por ejemplo, maquinaria, solo tienen dos lados, en este caso, en los costados, e incluso están los que son totalmente abiertos, ¿no? Están ahí, por ahí algunos contenedores refrigerados, pero incluso existen más categorías que las vamos a ver más adelante en la guía de contenedores. Pero lo que aquí nos importa saber de cada uno de estos es su capacidad en cuanto al peso, es decir, la carga máxima que soportan, y también las dimensiones. Dependiendo de eso, nosotros ya podemos elegir, y teniendo en cuenta también el tipo de producto que queremos transportar, nosotros elegimos ya el contenedor.
A continuación vamos a ver allá algo muy importante que es lo que vamos a calcular nosotros o lo que en realidad nos pedirían calcular a nosotros cuando hablamos de medio de transporte marítimo, ¿no? Que es justamente el flete marítimo, ¿se acuerdan? Habíamos visto en la anterior clase lo que era el flete aéreo, donde utilizábamos, ¿no? Un factor que era el factor IATA, que nos ayudaba a establecer una base para el cálculo del flete marítimo. Y lo mismo pasa con en el anterior caso era con el flete aéreo y ahora lo mismo pasa con el flete marítimo. Entonces, el flete, primeramente, ¿qué es? ¿No? Lo entenderemos de esa manera. Ustedes ya lo saben. El concepto de flete es el mismo que hemos visto en la anterior clase, que es justamente el costo de transportar la carga entre dos puertos, en este caso, ¿no? Cuando hablamos ya de flete marítimo. Para hacer el cálculo como tal del flete marítimo, nosotros tenemos que emplear una equivalencia que se llama el factor de estiva. En el flete marítimo nosotros lo denominamos factor de estiva, que es justamente aquel que compara tanto el peso como el volumen de la mercancía y utiliza el resultado de mayor magnitud, ¿no? Ya sea se trate para utilizar espacios en el buque o cuando se requiera el uso de los mismos para el traslado de los contenedores llenos o vacíos. Entonces, para calcular este flete marítimo, nosotros tenemos que tener una base que se llama el factor de estiva. Dependiendo de este factor de estiva, que es la relación entre el volumen de la carga y el peso de la carga, nosotros hacemos una comparación con este valor que es 1 metro cúbico por tonelada. Entonces, ¿qué pasa cuando el resultado de mi factor de estiva es mayor a 1? Entonces, nosotros cobramos en función al mayor, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hallar primero el factor de estiva y saber si este es mayor o menor a 1. Y en base a ese valor, nosotros vamos a cobrar lo que es el flete marítimo, calcular el flete marítimo, ¿no? Entonces, aquí nos dice, la naviera cobra tarifas basadas en volumen y no en peso, ¿ya? Entonces, eso es importante también saber. Pero acá nosotros calculamos lo que es el factor de estiva y hacemos una comparación con este metro cúbico por tonelada. Y existen también otros cargos adicionales que justamente se emplean cuando calculamos el flete marítimo. No solamente es ese valor que nos cuesta transportar cierto volumen de carga, que lo llamamos tarifa básica o freight rate en transporte marítimo, sino también están los recargos. El primer recargo, que es el recargo de BAF o Bunker Adjustment Factor o Bunker Surcharges, es justamente un factor que se cobra, o un cargo adicional que se cobra para compensar algunas fluctuaciones que puedan existir en el precio del combustible del barco, ¿no? Entonces es un recargo adicional cuando el precio del combustible en el barco varía. Este recargo se cobra para amortiguar justamente esa variación, ¿ya? Entonces, este es uno de los recargos que se cobra para calcular el flete marítimo. También está el CAF o Currency Adjustment Factor, que como su nombre lo indica, es un factor de ajuste para el tipo de cambio, ¿no? Como sabemos, se comercia entre dos países y no siempre estos tienen la misma moneda, entonces se hace o se establece un factor de ajuste para el cambio en el tipo de moneda, ¿ya? Está también este recargo adicional que es el out of route, que es cuando un barco, en este caso un buque, sale fuera de su ruta, ¿no? Estos tienen ya rutas establecidas para moverse o transitar a lo largo del mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando estos salen de su ruta y obviamente generan una demora? Entonces, se cobra también este recargo,
¿ya? Están también los cargos por manejo de la carga en terminales o Terminal Handling Charges, que se lo abrevia como THC, que son esos cargos por manipuleo, se puede decir, de la carga en las terminales. Está la emisión de nuestro contrato del Bill of Lading, que lo habíamos visto anteriormente. Está el retraso en puerto, si es que existe algún tipo de retraso, también se cobra ese recargo. Y el Container Redelivery Charges, ¿no? Que es el reenvío de los containers, el cargo por el reenvío de los containers, ¿ya? Entonces son esos cargos que nosotros tomamos en cuenta para calcular justamente el flete marítimo. Ya en un ejercicio vamos a ver uno adicional, pero en su momento se los explico. Y no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o algún comentario tal vez. ¿Ya? Creo que hasta aquí todo claro. Vámonos a la parte de ejercicios. Si es que alguien tiene alguna duda, ya cuando estemos resolviendo los ejercicios, van a ver que es mucho más fácil de comprender. En este caso, por ejemplo, para lo que es el factor de estiva. Alguien que nos ayude a leer el primer ejercicio. ¿Puedo, Oxy? A ver, levantemos la mano, por favor. Igual vamos a ir participando para hacer los cálculos y van a ir anotando sus nombres en el chat para que también les registre su participación, ¿ya? Entonces, primero aquí levantó la mano Camila. Adelante, Camila. Ejercicio 1. Una empresa exporta 100 toneladas de algodón en cajas de 0,60 por 0,60 por 0,60 metros. Cada caja tiene un peso unitario de 40 kilogramos. La empresa exporta este producto desde el puerto de Shenzhen al puerto de Singapur. La tarifa básica es de $90 por tonelada o metro cúbico. También debe pagar los siguientes recargos. 1. Recargo monetario CAF, 20% del valor de tarifa básica. Recargo por combustible BAF, $10 por tonelada o metro cúbico. Calcule el total de flete que la empresa debe pagar. Perfecto, muchas gracias. Por favor, anotas tu nombre ya en el chat para que después registremos la participación. Entonces, ¿qué nos dice en este ejercicio? Nos dice que una empresa exporta 100 toneladas de algodón, nos da ahí las dimensiones de la caja, en este caso de una caja, que transporta este algodón, ¿no? Nos da el peso total de esta mercancía que está siendo exportada y nos dice también que cada caja tiene un peso de 40 kilogramos. Entonces ahí de entrada nosotros vemos que tenemos que hallar la cantidad de cajas que están siendo transportadas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de calcular el volumen de la mercancía que está siendo transportada, ¿no ve? Hemos dicho que en el transporte marítimo nosotros tomamos en cuenta, o en general se toma en cuenta el volumen de la carga. No tanto así el peso, pero también necesitamos, ¿no? Para hacer esta relación del factor de estiva, que es el volumen con el peso. Entonces, vamos trabajando primero en esos cálculos. Y de esa manera vamos avanzando. A ver, es este. Ya está un poquito lento, vamos a esperar un poco. Ahora sí. No es este. A ver. Ya, ahora sí. Entonces, veamos. Como les mencionaba, ¿no? En este ejercicio nos da la cantidad total que está siendo exportada. Entonces, primero vamos a llenar nuestros datos. Vamos a cambiarle el color a nuestra resolución. Entonces, lo primero que acá identificamos es el peso total, que son 100 toneladas, ¿no?
Estas 100 toneladas en kilogramos, ¿a cuánto equivale? Una tonelada sabemos que tiene 1000 kilogramos. Entonces, sería 100.000 kilogramos, ¿verdad? Me van a ayudar, por favor, con los cálculos y así también se van ganando puntos de participación. Todas aquellas personas que participen anotan su nombre en el chat y después yo les aumento sus puntos. Recuerden que ya estamos en las últimas clases y ya hay muchos compañeros que no tienen hasta ahora ni un punto de participación, entonces aprovechen, chicos, ¿ya? Bueno, tenemos el peso total, que son 100 toneladas, equivalentes a 100.000 kilogramos, ¿no? Por otro lado, nos dan las medidas de la caja. Las medidas que son 0,60, y esto me lo calculan, por favor, ¿cuánto en volumen es una caja? 0,60 por 0,60 por 0,60. ¿Cuánto es? 0,216. 0,216 metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos, ya. Ya tenemos ahí el volumen de una caja. Nos dice que se transporta este algodón en cajas que pesan cada una 40 kilogramos. Entonces tenemos que hallar la cantidad de cajas que están siendo transportadas para hallar el volumen total, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual mis cajas transportadas? Sería igual al peso total que se está exportando, que en este caso sabemos que son 100.000 kilogramos, entre los 40 kilogramos que se transportan por caja. ¿Cuántas cajas se transportan? 2.500 cajas, perfecto. Entonces ya tenemos, ¿no?, la cantidad de cajas que están siendo transportadas y lo que tenemos que hacer para hallar el volumen total es multiplicar el volumen que hemos hallado de una caja por las 2.500 cajas. ¿Cuánto sería ese volumen? 540 metros cúbicos. 540 redondo, ¿no? Sí o sí. Sí. Perfecto. 540 metros cúbicos, entonces, que se están transportando. Ya tenemos ahí el volumen. Entonces, ya tenemos volumen, ya tenemos peso. Ahora, lo que nos toca calcular es justamente el factor de estiva. El factor de estiva, que era, ¿se acuerdan?, la relación entre el volumen y el peso. El volumen en metros cúbicos y el peso en toneladas. Entonces sería 540 entre 100, ¿no? Y mi resultado va a ser metros cúbicos por tonelada. Esto, ¿cuánto es? 5.4. 5.4. Perfecto. 5.4. Entonces esto es metros cúbicos por tonelada. ¿Lo ve? Ya teniendo este valor que es el factor de estiva, nosotros hacemos la comparación, ¿no? Con este valor que nos habían dado, que era justamente de 1 metro cúbico por tonelada. Entonces, en este caso, obviamente es mayor, ¿no? Mi factor de estiva que estamos hallando es mayor a 1. En este caso, 1 metro cúbico por tonelada. Entonces, mi tarifa básica para cobrar, en este caso, el flete marítimo, va a ser este volumen que hemos hallado, ¿ya? ¿Y cuánto sería? ¿Qué más nos dice? A ver. La empresa exporta este producto desde el puerto de Shenzhen al puerto de Singapur. La tarifa básica es de $90 por tonelada o metro cúbico.
también se debe pagar los siguientes recargos. Ya, entonces, en este caso tenemos que analizar. ¿Por qué nos dice la tarifa básica es $90 por tonelada o metro cúbico? ¿Qué hubiera pasado si este resultado hubiera sido inferior a 1? ¿Cuál hubiera sido nuestra base para el cobro del flete marítimo? Les pregunto yo. El peso total, Auxi. Exactamente, Camila. ¿Y por qué? ¿Por qué hubiera sido el peso? Porque como es menor a 1, entonces se toma el mayor peso, el mayor volumen en este caso, y como si hubiera sido menor a 1, entonces se tomaría el peso total, ya que sería mayor. Exactamente. Muchas gracias, Camila. Por favor, anota tu nombre ya para participación en el chat. Exacto, es como lo ha dicho Camila, ¿no? Nosotros siempre tomamos el mayor. Si hacemos esta relación del factor de estiva, que es volumen entre peso, y esta relación sale un resultado menor a 1, quiere decir que mi peso es mayor, entonces yo hago el cálculo del flete marítimo en base al peso. Pero en este caso el volumen es mayor, entonces yo calculo el flete marítimo con respecto al volumen. Es por eso que es necesario hacer siempre esta comparación, porque no siempre puede ser el volumen, sino también puede ser el peso, y podemos incurrir en error si asumimos que es uno o es otro. Tenemos que verificar siempre esto, ¿ya? Entonces, acá la tarifa básica va a ser igual a 540, que eran mis metros cúbicos, por 90, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica el ejercicio? ¿Cuánto es este resultado? 48.600. 48.600. Perfecto. $48.600, ¿no? Ya. 48.600, que es mi tarifa básica, pero ahí me dice que se cobran algunos recargos, ¿no? Habíamos visto el CAF, que era el recargo por el ajuste, ¿no? El factor de ajuste por el tipo de cambio. Entonces calculamos también, ¿no? El CAF, que va a ser igual al 20% del valor de la tarifa básica. Entonces va a ser 0.2 por mi tarifa básica, que es 48.600. ¿Cuánto es el CAF? 9.720. $9.720. Perfecto. Posteriormente calculamos lo que es, en este caso, a ver qué nos dice, recargo por combustible BAF, $10 por tonelada o metro cúbico. En este caso, ¿cuál es nuestra base? El volumen, ¿verdad? Entonces, multiplicamos 10 por 400, o en este caso, perdón, 540, que sería 5.400, ¿no? $5.400. Este recargo del BAF. Y listo, ahí ya tenemos los 3 valores. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado final? El flete marítimo, el monto del flete marítimo va a ser igual a la suma de estos 3. ¿Cuánto nos sale? 63.720. Perfecto, $63.720 es el resultado final que nos pedía justamente, ¿no? Nos dice, estaba aquí, que nos dice calcular el total del flete que la empresa debe pagar. Entonces, la clave aquí era primero hallar el factor de estiva, saber cuál iba a ser nuestra base de cálculo, si el volumen o el peso. En este caso, el volumen. Y dependiendo de eso ya vamos calculando los otros 2 recargos, ¿no? El CAF, el 20%, en este caso de mi tarifa básica. El BAF nos dice $10 por tonelada o metro cúbico, en este caso como nuestra base es el volumen, por el volumen. Y al final simplemente sumamos estos 3 valores y es el resultado final o el monto total del flete marítimo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? Ya, creo que no.
Pero han visto, ¿no? La clave es siempre saber igual que debemos encontrar primero el factor de estiva o en el caso del transporte aéreo el factor IATA y en base a eso hacer los cálculos, porque después, si lo notan, es muy sencillo, son sumas, restas o multiplicaciones que se las hacen seguidas, por eso que igual entran este tipo de ejercicios cortos donde tenemos que saber, ¿no? De utilizar estos conceptos y en este caso estos factores para hallar el resultado final. Entonces son cortitos así, pero si no sabemos cómo utilizarlos, pues nos podemos equivocar, ¿no? Ya. Vámonos con el siguiente ejercicio. Igual aquí habían compañeros que estaban levantando la mano. Ailén, adelante, Ailén. Ok, Oxy. La empresa ENGIE, empresa generadora de energía eléctrica con plantas en Chilca y Arequipa, está solicitando a la empresa KS de Brasil LTA se pueda cotizar 19.100 bombas hidráulicas, puesto en el puesto de Callao KSB para poder cotizar. El ENGIE le ha solicitado a su agente de carga le brinde la siguiente información. Inciso A, tamaño del contenedor es a utilizar en base a peso y volumen. Inciso B, el costo del flete total. Calcular lo solicitado en base a los siguientes datos. Skipper es Brasil LTA Consigna ENGIE. El puerto de origen es Puerto de Santos, São Paulo, Brasil. Puerto de destino, el Callao, Lima, Perú. 19.100 bombas hidráulicas. Peso de la balanza es 20.250 kilogramos. 19.100 bombas hidráulicas. El peso de la balanza es 20.250 kilómetros total. Las dimensiones de la bomba son 10 por 10 por 10 por 15 centímetros. El flete es 0,1 por 20 a $11.150. El flete de 0,1 por 40 es $1.850. El búnker es $200. El THC es $25. El ISPS es $6. Es sobre el contenedor exclusivo. Perfecto, muchas gracias, Ailén. Por favor, igual anota tu nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pide en este ejercicio? Nos pide hallar, por un lado, el tamaño del contenedor o contenedores a utilizar en base al peso y volumen, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos dos contenedores que nos dicen que tendremos que elegir entre alguno de estos dos. Y como ustedes saben, y lo hemos visto hace un momento, pero lo vamos a detallar también más adelante, estos se diferencian con respecto a su carga máxima y también con respecto a sus dimensiones. Entonces, vamos a ver cuál nos conviene, cuál deberíamos contratar, ¿ya? Entonces, nos dice a ver que esta empresa está solicitando que se le pueda cotizar el transporte de 19.100 bombas hidráulicas puesto en el puerto de Callao. Más abajo, si leemos, nos da el peso total de estas bombas o de toda la mercancía que son estas bombas. También nos da el valor o el dato de las dimensiones de la bomba. Nos dice también ahí el flete de un contenedor dry van de 20 pies y también nos da el dato del valor del flete de un contenedor dry van de 40 pies, ¿no? Nos dice ahí que hay este cargo adicional que es de $200 por TEU. Este TEU, chicos, desde ahora se los digo, hace referencia al contenedor dry van de 20 pies. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Este TEU es la abreviación de lo que en inglés se llama 20 Foot Equivalent Unit, ¿ya? Este 20 foot es 20 pies, unidad equivalente a 20 pies, ¿ya? Entonces, hace referencia al contenedor dry van de 20 pies. Esto entra en su examen, chicos. El ingeniero no les va a decir contenedor dry van de 20 pies. Les va a decir TEU, un contenedor TEU o FEU. El FEU, que lo vamos a ver en ejercicios más adelante, hace referencia ya al contenedor dry van de 40 pies. De igual manera, por lo que en inglés significa 40 Foot Equivalent Unit o unidad equivalente a 40 pies.
Entonces, en este caso, este cargo que se cobra es específicamente a el contenedor dry van de 20 pies, ¿ya? Nos dice que también está aquí este otro cargo adicional que hace rato lo hemos visto, que eran los costos o los gastos de manejo o manipuleo de la carga en las terminales. Esto nos dice por contenedor. Y también el ISPS, que es el International Security Port Searches. Este es un recargo que se hace a las navieras para compensar los costes adicionales de medidas de seguridad. Este es uno nuevo que no lo habíamos visto en la guía, pero es ese recargo adicional y miren, igual es de $6, ¿no? Entonces, veamos, empecemos a hacer los cálculos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Como habíamos dicho, tenemos que saber primero el peso y el volumen. Entonces, en este caso, vamos a calcular el volumen de mi carga, ¿no? Nos dice que estoy transportando 19,100 bombas. Vamos a calcular aquí primero el volumen. Nos dice que las dimensiones de esta bomba son las siguientes. De estas vamos a calcularlo en metros. Y ahorita nos está dando datos en centímetros, pero nosotros vamos a hacer el cálculo en metros. Sería 0.1 por 0.1 por 0.15 metros cúbicos. Ya, vamos a poner las unidades al final, pero este es el volumen de una sola bomba y me dice a mí que estoy transportando 19,100 bombas. Entonces multiplicamos este volumen por 19,100 bombas y esto es metros cúbicos, ¿no? ¿Cuánto es ese resultado? 28,65 metros cúbicos. Perfecto. 28,65 metros cúbicos, ¿ya? Ahora, vamos a calcular el volumen o la capacidad en volumen de estos dos contenedores. Vamos a calcular el volumen de un contenedor dry van de 20 pies, ¿ya? ¿Qué sería el multiplicar estas dimensiones, no? Ahí miren, tienes dimensiones de largo, ancho y alto. Y sería solo multiplicar esto, ¿no? 5,919 por 2,340 por 2,380. ¿Cuánto sale? 32,96. Perfecto, 32,96 metros cúbicos. De igual manera hacemos con el segundo contenedor. Si ustedes ya tienen el dato, me lo pueden dictar. El volumen del contenedor dry van de 40 pies. Sale 67,11. 67,11 metros cúbicos. Perfecto. Entonces, teniendo ya esos dos datos, podemos nosotros saber en cuál de estos contenedores yo puedo transportar mi carga, ¿no? Si mi carga tiene un volumen de 28,65 metros cúbicos y yo tengo a disponibilidad un contenedor de 32 y 67 metros cúbicos, entonces, ¿cuál me va a convenir? Como ustedes pueden ver, aquí existe una diferencia en el precio del flete de cada uno de estos contenedores, ¿no? Obviamente, el más grande es más caro. Entonces, al yo optar por el contenedor dry van de 20 pies, porque es en el que entra mi carga, incluso existe adicionalmente un espacio que se puede llenar. Entonces, yo elegiría, obviamente, el que me resulta más económico, ¿no? Porque elegir el más grande, pues, si no va a llenar mi mercancía, ¿para qué elegiría uno más grande? Entonces, ese va a ser nuestro criterio de elección, en este caso, para lo que es como tal, la elección del contenedor. Pero ojo, hay algo que nos estábamos olvidando, el peso. No solo
cuando consideramos o tenemos que decidir entre qué contenedor vamos a utilizar, nos guiamos en el volumen, sino también en el peso. Nos dice que el peso total de esta mercancía es de 20.500 kilogramos. Y veamos entonces eso también. ¿Cuánto es la carga máxima de mi contenedor dry van de 20 pies? Es de 22.100 kilogramos, me dice. Y obviamente del más grande es superior, es de 29.600. Entonces estoy cumpliendo, ¿no? Con esas especificaciones tanto de peso como de volumen, y estoy en lo correcto al elegir el contenedor dry van de 20 pies o TU, ¿no ve? Y así, de esa manera, me aseguro de pagar lo necesario por transportar esta mercancía. ¿Qué hubiera pasado si el peso hubiera sido, no sé, 23.000 kilogramos? Ahí, ¿será que hubiéramos podido elegir este contenedor, el dry van de 20 pies? Creo que ya no, ¿no? Nos hubiera delimitado el peso, entonces necesariamente hubiéramos tenido que optar por el contenedor más grande, pero en este caso está dentro de los límites del contenedor de 20 pies y es el que vamos a elegir, ¿no? Entonces va a ser flete del contenedor de 20 pies, en este caso, del contenedor de 20 pies. ¿Y cuánto era este? 1.150, ¿no? $1.150. Entonces, por un lado, ese va a ser un costo fijo que yo voy a pagar para transportar mi mercancía. Después me dice que se aplica este recargo del búnker de $200 por TU, que les había dicho que era el TU, el contenedor dry van de 20 pies. Entonces, como estoy empleando voy a tener que pagar ese recargo que es el búnker, ¿no? Y va a ser de $200. El THC nos dice por contenedor, eso quiere decir que indiferentemente de cuál elijamos, vamos a pagar ese monto, ese recargo, lo anotamos. Y por último, este recargo, ¿no? Que era por seguridad, que igual lo pagamos indistintamente de cuál contenedor estemos eligiendo. Entonces, va a ser de $6. ¿Y cuánto sería el monto final de mi flete marítimo? Sería simplemente la suma de estos 4 ítems: el flete del contenedor, el cargo del búnker, el THC y el ISPS. ¿Cuánto me da esa suma? 1.381. 1.381. ¿Está bien? Sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, de esa manera es que calculamos el monto final del flete marítimo, ¿no? En este caso, es clave saber también cuáles son los distintos nombres que tienen estos contenedores. En la siguiente guía también lo vamos a ver y resolviendo los ejercicios, donde nos dicen, ¿no? Se va a emplear un contenedor TU o un contenedor FEU. Entonces, ahí, más los cálculos adicionales que tengamos que hacer, es necesario saber de qué nos están hablando, de qué contenedor nos están hablando, ¿no? Porque este es el nombre convencional que tiene este contenedor, dry van 20 pies. Pero, como les digo, también le dicen así TU por justamente lo que significa en inglés, que es 20 Foot Equivalent Unit o unidad equivalente a 20 pies, ¿ya? Eso no se olvide. Entonces, ¿hasta aquí alguno tiene alguna duda o alguna consulta? Ya, creo que nadie. No se preocupen, chicos, si es que a alguno no le quedó algún punto claro, puede compartirlo con la clase, ¿ya? Listo. Si nadie tiene ninguna duda, vámonos con nuestra siguiente guía. Les mencioné que íbamos a avanzar 2 guías el día de hoy y nos vamos justamente, es el complemento, ¿no? De lo que acabamos de ver, y ya es justamente
lo que son contenedores, ¿no? El tema de contenedores. Entonces, vamos a ver por si acaso, si es que no hay algún compañero por ahí despistado que está en sala de espera. Creo que nadie. Ya, ahora sí. Vamos a ver esta guía que igual es cortita y es complementaria, como les decía, al tema que acabamos de ver. Entonces, ¿qué son los contenedores? Vamos a dar una pequeña explicación de primero cómo surgen, ¿no? Como ustedes saben y lo hemos visto, cuando hemos visto la parte de comercio internacional, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y gracias a ello ha existido la necesidad ya de optar por estos elementos que contengan a las mercancías que queremos nosotros transportar. Es de ahí que viene su nombre, contenedores, ¿no? Entonces nos dice que los contenedores estándar han evolucionado en una variedad de tipos y dimensiones para ajustarse a las necesidades de los exportadores, así como los tipos de barcos o buques que hemos visto que existen también distintos que han sido creados y diseñados para transportar ya tipos de productos o mercancías diferentes, dependiendo a las condiciones que éstas necesiten para ser transportadas, ¿no? Porque como hemos dicho, se transportan graneles sólidos, líquidos, sustancias químicas, gases, se transportan, otro tipo de sustancias, algunas que requieren, por ejemplo, del control de la temperatura, de como tal el espacio que pueden ubicar, hemos visto, ¿no? El transporte de automóviles, la parte de maquinarias o incluso estas plantas enteras que también pueden ser transportadas. Entonces, gracias a esa necesidad que ha existido, se han creado lo que son los contenedores y han ido evolucionando y se han ido aumentando en cantidad y características. Entonces, gracias a los 12 tipos diferentes de contenedores y a una variedad de tamaños entre los que podemos escoger, es posible enviar de forma segura todo tipo de mercancías, desde lo que son cereales a granel hasta materiales en bruto, pasando también por artículos perecederos, en muchos casos alimentos, ¿no? O el caso de las vacunas que hace rato también lo mencionábamos. Entonces están esta categoría no, en realidad es como este grupo de contenedores que existen, que son 12, que muchos de ellos tienen las mismas características, solo varían en cuanto a las dimensiones, ¿no? Ya hace un momento estábamos viendo, por ejemplo, el contenedor de 20 pies, el contenedor de 40 pies, ¿no? También están por ahí otras subclasificaciones y lo vamos a ver a continuación ya a más detalle. Las dimensiones de un contenedor estándar, ahora sí vamos a ir viendo cada uno a detalle. Tenemos el contenedor estándar, el primero que es el contenedor de 20 pies y el segundo que es el contenedor de 40 pies, a los cuales les he dicho que se los llama también TU y a FU o FEU. Lo vamos a ver en los ejercicios, ¿ya? Pero existen, dentro de lo que son los contenedores estándar, existen dos medidas, el de 20 pies y el de 40 pies. Estos son los dos tipos de contenedores más utilizados a nivel mundial en el transporte marítimo de mercancías. El contenedor estándar se diferencia de otros modelos de contenedor principalmente en que está cerrado herméticamente y no cuenta con sistemas ni de refrigeración, tampoco de ventilación, y es diferente, ¿no? Ya existen contenedores más especializados que sí son refrigerados y ventilados, por ejemplo. Pero en este caso el estándar es cerrado herméticamente y se divide en esas dos dimensiones de 20 y 40 pies, ¿ya? Entonces aquí ustedes van a encontrar en su guía una tablita donde tienen algunas especificaciones técnicas ya de este contenedor, de lo que nosotros podemos recalcar, por ejemplo, las dimensiones interiores que tiene. ¿No? Por ejemplo, del estándar de 20 pies, tiene un ancho de 2,34 metros, un alto de 2,29 metros y un largo de 5,9 metros. También en cuanto al peso, otra característica importante, el peso bruto máximo que puede alcanzar este contenedor es de 23
1.956 kilogramos. Su peso vacío, el peso del contenedor vacío es de 2.229 kilogramos, ¿no? Y ya la carga útil máxima sería la diferencia entre estos dos, entre el peso bruto máximo y el peso en tara o vacío, ¿no? Es esta diferencia, la carga útil, el peso que nosotros podemos introducirle a este contenedor. Es la diferencia entre estos dos valores. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sus dimensiones y el peso, tanto el peso bruto máximo como la carga útil máxima. En realidad, la carga útil máxima es la que a nosotros nos sirve para saber, ¿no? Si dependiendo del peso podemos introducir o no carga en este contenedor. Este contenedor estándar de 20 pies también se lo puede conocer como dry van o dry de 20 pies o en inglés lo que les decía, ¿no? 20-foot dry container o 20-foot equivalent unit, unidad equivalente a 20 pies, ¿ya? Después está lo que es el contenedor estándar de 40 pies. Obviamente ya este se diferencia con respecto al anterior por sus medidas, es más grande y obviamente también el peso o la carga útil máxima es superior. Entonces es más grande, ¿no? Si queremos transportar más cantidad, tanto en peso como en volumen, esta sería la mejor opción, ¿no? Si es que no entra en un contenedor de 20 pies, por ejemplo. Este contenedor de 40 pies también lo conocemos como dry de 40 pies o dry van de 40 pies o en inglés 40-foot dry container, ¿no? O lo que les decía, 40-foot equivalent unit, ¿ya? Después tenemos que es el contenedor estándar de 40 pies, que es el high cube, pero, ¿no? Entonces, esta es otra categoría del contenedor estándar que tiene una mayor altura. En este caso, es más grande también, ¿no? Por eso es el que se lo emplea también. Está el de 40 pies, está el de 45 pies. Entonces, igual ahí vemos las medidas tanto de las dimensiones interiores como del peso, ¿no? Peso bruto, el contenedor vacío, peso del contenedor vacío y la carga útil máxima, ¿ya? Está también ahí el de 45 pies high cube, que igual es estándar, pero se diferencia con los anteriores por sus medidas y también, ¿no? La capacidad que tiene en peso, vemos que en este caso es mayor. Posteriormente tenemos lo que es el contenedor ventilado. Ya este es un tipo especial de contenedor que, como su nombre lo indica, cuenta con un sistema de ventilación que le permite, por un lado, expulsar el aire caliente del interior del contenedor y, por otro lado, permite la entrada del aire fresco, ¿no? Del exterior. ¿Para qué? Para asegurarnos de que no se produzca una condensación de gases o humedad que pueda afectar la carga, ¿no? Esta característica nos dice que lo convierte en el tipo de contenedor más adecuado para el transporte de mercancías que necesitan mantener una temperatura constante y sin cambios abruptos. Entonces ya este es un tipo especial, ¿no? De contenedor con el sistema de ventilación. En este caso, igual ahí en su tablita pueden encontrar lo que son las dimensiones interiores, lo que más nos sirve en metros. También está el peso, ¿no? Donde vemos que su carga útil máxima es de 21.727 kilogramos, ¿ya? Posteriormente tenemos lo que es el contenedor refrigerado. Este contenedor refrigerado cuenta con un sistema que permite mantener una temperatura dentro del contenedor entre menos 25 grados centígrados y más 25 grados centígrados, ¿no? Contrariamente a lo que se cree, estos contenedores no pueden enfriar la temperatura porque no generan aire frío, sino solo pueden mantenerla. Entonces, no es que se regula la temperatura, sino la temperatura a la que entra el producto es a esa temperatura que la mantiene el contenedor. Y como dice acá, puede mantener una temperatura de hasta menos 25 grados centígrados.
Y existen algunos tipos especiales dentro de esta categoría de lo que son los contenedores refrigerados, que nos dice que pueden almacenar y mantener la temperatura de hasta menos 60 grados centígrados. Si no me equivoco, era la vacuna Pfizer, que tenía justamente estos requerimientos de transporte, ¿no? De tener que estar a menos 40 grados centígrados, si no me equivoco, pero era esa necesidad, ¿no? Que se tenía de transporte para específicamente estos productos que son perecederos. En este caso, las vacunas pueden ser también algún tipo de alimento, los mariscos y demás, ¿no? Nos dice que si bien este tipo de contenedor cuenta con un motor integrado, que permite justamente la refrigeración de la temperatura, este debe ser conectado a una red energética. Entonces, para ello es necesario también contar con un buque que nos permita justamente ser la fuente de energía para conectar a este tipo de contenedores. Entonces, no solo es tener en cuenta, ¿no?, las especificaciones del contenedor y lo que nos ofrece, sino también del buque que lo transporta. Entonces aquí tenemos el contenedor refrigerado de 20 pies. Están ahí las dimensiones interiores, como pueden ver en metros, y la capacidad en peso, ¿no? La carga útil máxima, que sería de 27.320 kilogramos. Están también los contenedores refrigerados de 40 pies, si se habrán dado cuenta, de manera estándar en las versiones que tienen cada uno de estos tipos de contenedores, siempre está, ¿no? La de 20 pies y la de 40 pies, entonces igual existe que es el contenedor refrigerado de 20 pies, que igual se diferencia con el anterior simplemente porque es más grande, ¿no? En cuanto a dimensiones, y obviamente la capacidad en peso también es superior, ¿ya? Tenemos esta siguiente categoría de contenedores, que son los flat rack, que igual habíamos visto hace rato una imagen de estos. Estos están hechos de planchas de metal, nos dice, que se ajustan a una estructura estándar de 20 o 40 pies. Los laterales son abatibles y no disponen de techo o parte superior. Estos están destinados o adecuados para transportar mercancías muy pesadas que deben ser cargadas en el contenedor con grúas o equipamientos especializados. Por ejemplo, no sé, un ejemplo típico, las mercancías transportadas en flat rack por este motivo es la industria de maquinarias, por ejemplo, equipos o no sé, cuando decíamos, ¿no?, ve que se transportan estas plantas enteras, son, ¿no?, las maquinarias de gran tamaño que muchas veces tienen que ser ajustadas, y porque no son uniformes o regulares en su forma, tienen que ir de esta manera, ¿no? Es por eso que tiene estos tres lados abiertos, la parte superior y los laterales, ¿no? Nos dice también que puede transportar mercancías con una altura superior a la del contenedor, por eso es que no tiene una parte superior, no tiene como una cobertura, un techo, y eso, ¿no? Son las características de este contenedor. Igual ahí podemos encontrar lo que son sus dimensiones y en peso, en este caso, de hasta 42.100 kilogramos, ¿no? De que es el flat rack de 20 pies. Está también el flat rack de 40 pies, obviamente es más largo en este caso, y su capacidad, su carga útil máxima también vemos ahí, ¿no? De esta tablita, algo que recalcar también es que tienen ahí las dimensiones en pies y el peso en libras también, e incluso la capacidad de carga, pero con las dimensiones en metros y el peso en kilogramos ya es mucho conocimiento para nosotros, ¿no? Es lo que podemos utilizar para hacer los cálculos en los ejercicios. Tenemos el open top, el contenedor open top,
que, como su nombre lo indica, está abierto en la parte superior. Esta que ven es una carpa que lo cierra, pero en realidad es con una abertura en la parte superior. Igual puede ser tanto de 20 pies como de 40 pies, ¿no? Y aunque podríamos considerarlo en la categoría de contenedores estándar, tiene la particularidad de que no dispone o no tiene una parte superior, es decir, no tiene su techo, ¿no? ¿Y qué tipo de mercancías se trasladan en este tipo de contenedor? Algunas similares a las que se transportan en el flat rack, algunas máquinas o algún producto que pues tenga una altura superior a la del contenedor, ¿no? Y también, pero que se ajuste a las dimensiones interiores, ¿no? Al largo y al ancho del contenedor. Entonces, es también para ese tipo de productos. Nos dice que a diferencia del flat rack, que tampoco tiene techo, el contenedor open top sí tiene las paredes laterales y pues, se puede cubrir la parte superior, no es que no se puede, ¿no? Tiene acá esta cobertura de lona, pero sí, ¿no? Los laterales los tiene, eso sí, no se los puede retirar, no es como el flat rack, esa es la diferencia en realidad. Este solo es de techo abierto, el otro era de laterales y techo abierto, ¿ya? Igual ahí podemos encontrar las dimensiones interiores y el peso, ¿no? Su carga útil máxima es de 21.600 kilogramos. Está el de 20 pies, como lo habíamos visto, y está también el de 40 pies, que es más grande. A continuación vemos lo que es el contenedor tanque, que es justamente este contenedor que, como su nombre lo indica, tiene forma de tanque. Está diseñado especialmente para transportar líquidos y gases. Y también nos dice, ¿no? que se pueden transportar alimentos, incluso líquidos como aceite o vino o sustancias peligrosas, ¿no? Este contenedor está destinado al envío de mercancías peligrosas y que deben cumplir una serie de regulaciones adicionales. Además, una vez que un isotanque ha sido marcado para el uso de contenedor de cargas peligrosas, ya no podrá ser usado para el envío de otro tipo de graneles convencionales. Entonces nos dice que una particularidad de este tipo de contenedor tanque es que puede transportar sustancias peligrosas, pero una vez se ha transportado ya algún tipo de sustancia peligrosa, ya no puede ser utilizado para transportar otro tipo de graneles, ¿no? Como por ejemplo aceite o vino que veíamos que también se transporta en estos contenedores, ¿no? Entonces estos son marcados y ya una vez son utilizados para transportar sustancias peligrosas, ya no pueden ser utilizados para transportar más nada, ¿ya? Igual ahí tenemos las dimensiones, en este caso las exteriores, porque como ven, si bien es un tanque y tiene ya un volumen definido, también tiene los marcos, ¿no? Y se lo puede apilar, pero ya esto dependiendo de ciertas características también, como los contenedores normales, tiene la forma en los costados, ¿no? Como un contenedor convencional, también cuenta con un largo, un alto y un ancho, ¿no? Y es por eso que encontramos lo que son las dimensiones interiores. Y en cuanto a capacidad de carga, obviamente esto ya no está dado por una unidad de masa, sino ya de volumen, ¿no? Nos dice que es en litros de 26.001 litros que se pueden transportar en este tipo de contenedor, ¿ya? Que es el último contenedor que vamos a ver, que es el contenedor AMA. Ya es un contenedor, pero no es contenedor para transporte por vía marítima, sino es un contenedor estándar que se lo utiliza para transportar carga en aviones, ¿no? Este contenedor AMA es un contenedor estándar y es completamente de aluminio cerrado por una solapa y una red con correas. Puede ser adaptado para cargar prendas como colgantes, también suele utilizarse para el transporte de textiles y algunos contenedores están equipados con puertas de seguridad, pero como les digo, ya es un contenedor para transporte aéreo, ¿no? Ya no para transporte marítimo, este contenedor AMA, ¿ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos, de los tipos de contenedores que vimos?
Bueno, creo que nadie tiene ninguna duda. Pero como ustedes pueden ver, en este caso es bien sencillo, simplemente es identificar el producto que queremos transportar para de esa manera elegir, ¿no? ¿Cuál es el contenedor que se ajusta a nuestras necesidades? Y pues como vieron, existe una gran variedad que justamente nos permite transportar cualquier tipo de mercancía, ¿ya? Entonces, para hacer los ejercicios vamos a nosotros necesitar también de conocer de las dimensiones y hacer unas comparaciones igual de peso y volumen. Entonces, vámonos a resolver estos dos ejercicios de esta guía. Estaban como siguientes Jonathan y después Joel. Adelante, Jonathan, ¿puedes leer el primer ejercicio, por favor? Sí, ya sí lo leo. Dale. O Joel, empezamos con Joel, si no, y después Jonathan, tú lees el segundo ejercicio. Ya dice, una empresa realiza, ¿me escucha, no? Sí, adelante. Ya, una empresa realiza exportaciones a Estados Unidos por vía aérea. Los productos de esta empresa son embalados en cajas de cartón. Las cajas tienen las siguientes características: un largo de 580 milímetros, un ancho de 348 milímetros, un alto de 198 milímetros y un peso bruto de la caja de 10,8 kilogramos. La empresa de transporte pone a disposición del exportador un contenedor AMA con las siguientes características de la imagen. La empresa desea saber cuántos contenedores AMA son necesarios si se desea exportar 1,782 cajas por semana. Ya. Perfecto, Jonathan, muchas gracias. Vas a anotar tu nombre, por favor, en el chat para, igual que te registre para la participación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Que una empresa que realiza exportaciones a Estados Unidos busca, ¿no? Enviar cajas de cartón que tienen estas dimensiones, nos da las dimensiones de la caja, nos da el peso bruto de la caja y nos dice que tenemos para mandar esta mercancía un contenedor AMA. Entonces, ¿cuántos contenedores necesitaremos si vamos a exportar 1,782 cajas? Entonces, empecemos. Ya, vamos a entrar aquí. Entonces, de los datos que nos da en la imagen, nosotros primero tenemos que tener en cuenta o saber cuál es la carga útil máxima de este contenedor. ¿A qué me refiero? A saber cuánto en peso yo puedo cargarle a este contenedor, ¿no? Y eso va a ser la diferencia entre el peso máximo y el peso vacío. Ese va a ser el peso que yo tengo disponible para meter mi carga dentro de ese contenedor. Entonces, primero vamos a empezar haciendo eso, ¿ya? Vamos a hallar el peso máximo. A ver, el peso disponible es lo que nosotros queremos hallar. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al peso máximo menos el peso vacío, el peso del contenedor vacío. El peso vacío, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual mi peso disponible? Va a ser igual a 6,804 kilogramos menos 360 kilogramos, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi peso disponible? 6,444 kilogramos. Ya, gracias. 6,444 kilogramos, ¿no? Entonces, ese va a ser mi peso. Para cuando hablamos de contenedores, chicos, hay que tomar en cuenta dos cosas importantes, dos limitantes le vamos a llamar. Uno, las limitantes relacionadas al peso, la limitante relacionada al peso, y dos, la limitante relacionada a las medidas del contenedor.
porque como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos las dimensiones de nuestra cajita que queremos, o de nuestras cajas, ¿no? Que queremos transportar. Entonces tenemos que asegurarnos de que entre la mayor cantidad de cajas en el contenedor, pero obviamente siempre viendo los factores de las medidas, ¿no? Cuántas cajas me entran a lo ancho, cuántas a lo largo y cuántas a lo alto. Entonces eso es importante. Como ya tenemos también las medidas del contenedor, entonces de esa manera es fácil para nosotros determinar cuántas cajas podemos introducir en ese contenedor, ¿no? En este contenedor específicamente. Nos dice también este ejercicio que tenemos un peso bruto por caja de 10,8 kilogramos. El peso bruto, ese peso bruto es de 10,8 kilogramos. Entonces, primero vamos a hallar la capacidad del contenedor con respecto al peso. ¿Cómo hacemos eso? Es simplemente una relación de la capacidad en peso, este peso disponible que hemos hallado, y el peso bruto, ¿no? ¿Cuántas cajas yo puedo introducir a este contenedor si me baso en el peso? Entonces, esta capacidad con respecto al peso va a ser igual a 6,444 kilogramos entre 10,8 kilogramos por caja, ¿no? Y mi resultado va a estar dado en cajas. ¿Cuánto nos da este resultado? 596,67. Perfecto. 596,67, ¿ya? 566,67 cajas que yo puedo meter. Pero ahora yo les pregunto, ¿cómo redondeamos este valor? ¿Cómo redondeamos este valor? ¿Lo redondeamos al inmediato superior o al inmediato inferior? ¿Qué hacemos? Debería ser al inmediato inferior porque como tenemos un número decimal no vamos a poder tener una caja más que entre, ya que la cifra es menor. Exactamente, Ana. Estás en todo lo correcto. Redondeamos siempre al inmediato inferior. Cuando hablamos de productos, en este caso cajas, siempre lo vamos a redondear al inmediato inferior porque, como decía Ana, no podemos sacar espacio adicional del contenedor para añadirle ese 0,33 de caja que me está faltando, ¿no ve? Entonces, lo vamos a añadir o lo vamos a redondear, a 596, que es el inmediato inferior. En este caso no obedecemos la regla que nos dice o la regla de redondeo, ¿no? Que nos dice que si es mayor a 5 podemos redondearlo al superior. No, en este caso siempre al inferior. Entonces la capacidad va a ser con respecto al peso, va a ser de 596 cajas, ¿no ve? Listo. Vámonos a el siguiente cálculo. Ahora que ya sabemos cuántas cajas podemos introducir en el contenedor en cuanto a peso, ahora vamos a ver cuántas cajas podemos introducir con respecto a las dimensiones, ¿ya? En este caso es mi capacidad respecto a las dimensiones. Listo. Entonces, acá como tenemos los datos de largo, ancho y alto, tanto de la caja como del contenedor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la capacidad por cada lado de caja y contenedor. ¿Cómo lo hacemos, no? Vamos a ver las cajas que podemos introducir a lo largo de este contenedor. ¿Cuántas cajas? ¿Cuánto es el largo de este contenedor? Nos dice que es de 3,180 milímetros.
¿no? A eso yo le divido el largo individual de una caja, que es de 580. Hacemos esta relación y vemos cuántas cajas entran a lo largo. Vayan calculando, por favor. ¿Cuánto es esa relación de cajas a lo largo? 5,48. 5,48. ¿Cómo lo redondeamos? 5 cajas. Perfecto. Listo. Mis cajas a lo ancho. ¿Cuánto es el ancho de mi contenedor? Es de 2.240 milímetros. Y mi ancho de cajas, el ancho de mi caja es de 358 milímetros. ¿No ven? ¿Cuánto es ese resultado? 6,25. 6,25 que se redondea a 6 cajas, ¿no? Perfecto. Cajas a lo alto. De igual manera, el alto de mi contenedor, 2.240, igual que en el anterior caso, entre el alto de mi cajita, que sería 198. ¿Cuánto es? 11,31. 11,31, perfecto. Van a ir registrando sus nombres, por favor, los que me están dictando, ¿ya? Listo. Entonces, ahí ya tengo las cajas que entran a lo largo, las cajas que entran a lo ancho y las cajas que entran a lo alto. Entonces, ¿cómo sé al final cuántas cajas van a entrar? Es simplemente la multiplicación de estas tres cantidades, ¿no? Entonces, capacidad respecto a las dimensiones va a ser igual a 6 por 5 o 5 por 6 por 11. ¿Cuánto es? 330. 330 cajitas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí ahora nosotros hacemos una comparación entre mi capacidad del contenedor con respecto al peso y mi capacidad del contenedor respecto a mis dimensiones. ¿Qué valor es o qué es mi limitante? ¿Es la dimensión o es el peso? En este caso, la dimensión había sido mi limitante, ¿no? Que por temas de dimensión de tanto alto, ancho y largo de mi caja, yo solo puedo introducir 330 cajas en este contenedor. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta estas dos capacidades, porque ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos basado solo en el peso? Porque teníamos el peso, la capacidad de peso del contenedor y el peso total de mi carga. Entonces, ahí yo hubiera asumido que puedo meter 596 cajas en ese contenedor, pero no es cierto, porque las dimensiones son las que me limitan. Entonces, teniendo estos dos resultados, yo puedo concluir que mi capacidad la capacidad del contenedor de transportar o de transporte es de 330 cajas, ¿ya? Y nos dice, ¿qué nos dice? El ejercicio que hallemos nos dice, la empresa desea saber cuántos contenedores AMA son necesarios si se desea exportar 1.782 cajas. Entonces, simplemente hacemos una relación, ¿no? Contenedores, que sería igual a 1.782 que yo quiero exportar, donde yo sé que puedo exportar en un contenedor 330 cajas. ¿Cuántos contenedores yo necesitaré? 5,4. Perfecto, 5,4 contenedores. Pero ahora, ¿yo qué hago? ¿Cómo lo redondeo? ¿Cómo redondeo esta cantidad? ¿Lo redondeo al inmediato superior o al inmediato inferior? ¿Qué hago? Al superior o sí. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, habrían cajas que sobran y que no podrían completar para que, digamos, pueda llegar al destino. Entonces sí o sí tendría que ser 6. Exactamente.
Muy bien, gracias chicas y a todos los que también colaboraron con los resultados. Exactamente, en este caso ya cuando hablamos de contenedores y la capacidad que necesitamos para transportar esa cantidad de cajas, en este caso sí o sí redondeamos al inmediato superior, ¿no? Ya no podemos hacerlo al inferior porque ¿dónde se quedarían ese 0,4? Que necesito yo de contenedor, sí o sí tendría que ponerlo en un contenedor adicional, aunque no se llene. Si me está pidiendo que yo transporte o mande o exporte 1.782 cajas, es lo que yo necesitaré para transportar esa cantidad, ¿no? Entonces, en este caso, sí lo redondeamos al inmediato superior, ¿ya? Listo. Vámonos con el siguiente y último ejercicio. Teníamos un compañero más que estaba levantando la mano, que era Joel. Joel, adelante. Una empresa exportadora a una carga completa con los productos están embaladas en cajas de cartón de las siguientes características. Alto, 175 milímetros. Largo, 398 milímetros. Y ancho, 250 milímetros. La empresa naviera pone en disposición un contenedor de FEU para la carga de mercancía. El exportador carga sobre el suelo del contenedor para ganar espacio. El exportador necesita saber cuántas cajas podrán entrar en el FEU, respetando las dimensiones y los pesos máximos. Y ahí vemos la gráfica. Perfecto, Joel, muchas gracias. Por favor, igual registra tu nombre en el chat para que después te registre para tu participación, ¿ya? Entonces, aquí este es un ejercicio clásico, igual donde podemos ver ya esta abreviación, ¿no? Este contenedor FEU. Y aquí les digo, chicos, que cuando yo he pasado la materia no tenía idea de cuál era el FEU. Hasta que tuve que buscar y averiguar y ya ahí recién, ¿no? Porque en ese entonces nosotros no teníamos auxiliar. Entonces era un poco más complicado guiarnos en esta parte de cómo resolver los ejercicios, pero es así como se les van a presentar los problemas, lo que ustedes tienen que resolver y tienen que saber qué significa y de qué están hablando. Y aquí está, por eso se los puse aquí una pequeña descripción de lo que es el TU y el FEU, ¿no? El TU, que como les decía, es el 20 Foot Equivalent Unit o unidad equivalente de 20 pies, es el contenedor estándar de 20 pies, y el FEU, el 40 Foot Equivalent Unit, que es la unidad equivalente de 40 pies, el contenedor estándar de 40 pies, ¿no? Ahí como lo hemos visto en la guía, también lo conocemos como dry de 40 pies, dry van de 40 pies, o en inglés 40 Foot Dry Container. Entonces, en este caso específico del problema, nos están hablando de un contenedor estándar de 40 pies, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿qué nos pide? Nos dice que una empresa quiere exportar una carga completa con los productos que están embalados en cajas de cartón de las siguientes características. Tenemos el alto, largo y ancho. Nos dice que la empresa naviera nos pone a disposición un contenedor dry van de 40 pies para la carga de mercancía. El exportador cargará sobre el suelo del contenedor para ganar el espacio. El exportador necesita saber cuántas cajas podrán entrar. Entonces ya tenemos que considerar las dos limitaciones que les acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Era la limitación con respecto al peso y la limitación con respecto a las dimensiones. Entonces aquí falta un dato, ¿verdad? Que era el peso. Si no me equivoco, no, ahí está. El peso bruto de la caja es de 16 kilogramos, ¿no? Y no nos dice cuántas cajas en este caso. Nos da un peso total. Ya. El peso bruto de cada caja. En este caso, creo que no nos da, ¿no? Un peso total de la carga. Entonces, no es necesario, pues.
Nos está pidiendo saber cuántas cajas podemos introducir en este contenedor. Entonces, ¿cuál va a ser el peso que vamos a nosotros primero necesitar para calcular la limitación con respecto al peso? Es el peso de este container, el peso de carga útil máxima, que es este de 26.780 kilogramos. Entonces, vamos a iniciar con ese cálculo. Vamos a recorrerlo un poco. Ahora sí. Entonces, iniciamos, ¿no? Con la capacidad respecto al peso. Mi capacidad respecto al peso va a ser igual a el peso de carga útil máxima del contenedor, que es de 26.780 kilogramos, entre el peso bruto de la caja, ¿no? Ese datito lo tienen aquí en la guía, que es de 16 kilogramos. Entonces, es esa relación que tenemos que encontrar. Kilogramos. Sí. Kilogramos por caja. Y mi resultado va a estar dado en número de cajas, ¿no? Ahí va a estar mi capacidad con respecto al peso. ¿Cuánto es este valor? 1.673,75. ¿Ya? ¿Cómo lo redondeamos? 1.674. En este caso, si estamos hablando de capacidad... 73, Auxi. 73, ¿verdad? Exacto. No tenemos que confundirnos en eso porque pues, nos puede llevar a cometer algún error, porque cuando hablamos de capacidad siempre lo redondeamos al inmediato inferior, ¿no? En el anterior caso hemos visto esa diferencia y cuando veíamos, ¿no? De cantidad de containers que necesitábamos, ahí sí o sí teníamos que redondearlo al inmediato superior, pero en este caso, como estamos hablando de capacidad, siempre al inferior, ¿ya? Entonces tenemos ahí ya ese primer resultado, que si solo consideramos el peso, podríamos introducir en este container hasta 1.673 cajas, pero no es suficiente. Tenemos que hacer el cálculo de la capacidad respecto a las dimensiones, ¿no? A mi capacidad respecto a las dimensiones. Listo. Entonces, de igual manera que en el anterior caso, voy a poner mi capacidad a lo alto, que va a ser igual a la relación entre, en este caso, el alto del contenedor, ¿no? Que es de 2.395 o 2.395 milímetros. Como está aquí mi dato en milímetros, entonces puedo llevar este dato a milímetros y hacer la relación, ¿no? Sería entre 175 milímetros. Uy, aquí falta nuestro signo de división. Vayan calculándolo, por favor. La capacidad a lo alto, la capacidad a lo ancho. En este caso, mi capacidad a lo ancho. El alto es 13,68. Perfecto, 13,68. ¿Y eso cuánto lo redondeamos? ¿A cuánto lo redondeamos ese valor? 13. 13 cajas, perfecto. Ya. Mi capacidad a lo ancho, 2.352 milímetros entre 250 milímetros. ¿Cuánto es ese valor? 9.408. 9,408. Eso serían 9 cajas, exactamente. Gracias. Y por último, mis cajas a lo largo, que sería, en este caso, 1.201 milímetros con respecto a 398 milímetros. ¿Cuánto sería? 3,02. 3,02. 3, ¿no?
3 cajas. Y como ya lo habíamos dicho, para hallar la cantidad o la capacidad con respecto a las dimensiones, va a ser igual a la multiplicación, ¿no? De 13 por 9 por 3. ¿Cuántas cajas entran? 351. 351. Perfecto, gracias. 351 cajas que podemos introducir a ver, en el último, ¿es correcto? Sí, disculpe, a lo que he visto aquí en la gráfica dice que es 12,01 metros y en milímetros sería 12.010. 12.010, ¿no? Exacto. Y dividirlo entre 398 sale 30,16, que sería 30 cajas en sí. Perfecto, muchas gracias. Y ese era el error que estábamos cometiendo. Entonces serían 30 cajas, ¿no? Dado esto, ¿cuántas cajas podemos introducir? 3.510 cajas, ¿no? Listo, ya tenemos ahí nuestras dos limitantes, tanto en peso como en dimensión. Entonces, ¿cuánto al final podremos introducir a nuestro contenedor? Siempre va a ser aquello que nos limite, ¿no? En este caso, el peso es el limitante y no así las dimensiones. Si yo solo hubiera considerado dimensiones, hubiera podido ser capaz de meter hasta 3.510 cajas, pero con respecto al peso no puedo hacerlo. Entonces, mi capacidad de este contenedor va a ser de transportar 1.673 cajas. Entonces, mi resultado final es el valor inferior, ¿ya? De esa manera es como analizamos este ejercicio. Para contenedores es lo más importante, ¿no? Uno, saber esta nomenclatura de TU y FU, porque así va a entrar en su examen. No les va a decir dry van de 20 o 40 pies, sino les va a dar esta nomenclatura. Y también para calcular tienen que tomar en cuenta tanto el peso como las dimensiones, y con respecto a eso ver cuál es el limitante, y siempre el menor valor va a ser la capacidad que yo voy a poder introducir al contenedor, ¿ya? Entonces, han visto, es bien sencillo, solo que sí tienen que tomar en cuenta esos dos aspectos, ¿no? Nomenclatura y ver de capacidad en peso y dimensión, ¿ya? Denme un segundito, por favor, ahorita les envío el link de asistencia. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta o algún comentario al respecto? Han visto que no son para nada difíciles los ejercicios que entran al examen, pero sí necesitan de tener este conocimiento, ¿no? Tener en cuenta lo que son dimensiones, pesos y nomenclatura. Después es ya muy sencillo el procedimiento. Vayan llenando, por favor, la lista de asistencia y en punto casi ya terminamos la clase. Les estoy igual ya registrando a todos los compañeros que han dictado las respuestas para que tengan sus puntos de participación. Ya estamos en la recta final del avance de este semestre, entonces espero que todo lo que hayamos avanzado hasta el momento les sirva. Y pues no se queden solo con eso también, ¿no? Les he mostrado, les dije que hay muchísimo más contenido de logística y cadena de suministro, y estoy segura de que tal vez muchos de ustedes van a decidir especializarse en esas áreas que realmente son bien bonitas, ¿no? Son un pilar fundamental de la ingeniería industrial y espero que les guste. ¿Y qué les quería decir? Yo todavía les debo, acabando la clase les voy a actualizar el material de Nilogic, como les decía, a los compañeros que entraron al inicio. Ya tienen que estar conformando grupos para realizar el proyecto final. El proyecto final también tiene una nota en lo que es teoría, ¿no? Con el ingeniero tiene una ponderación especial, entonces tienen que empezar a trabajar en el proyecto. Yo les voy a poner una guía en Classroom hasta mañana
donde va a indicar todos los lineamientos para hacer el proyecto. El anterior semestre, como les decía, lo han hecho en grupos de 3 hasta 4 personas, si no me equivoco. Entonces, este semestre va a ser lo mismo. Somos bastantes en el curso, entonces va a ser, yo creo, en grupos de hasta 4 personas, ¿no? Y va a ser realizar la simulación de la cadena de suministro en Enilogic de dos tipos de empresas. Voy a ver si podemos tener hasta una tercera clasificación porque somos bastantes. Entonces, lo que ustedes van a hacer es diseñar la cadena de suministro con todo el flujo de materiales en el software Enilogic. Ya van a tener también disponible el material ya de aquí a un momento. Y con eso ya van a poder hacer el proyecto. Y como les decía, eso ya más o menos lo tendrían que estar presentando hasta el viernes 3 de junio máximo, ¿no? Para así terminar ya con todo el avance, porque igual tienen que dar ustedes sus exámenes finales y estaríamos concluyendo todo conmigo. Yo ya les estaría dando las notas hasta el domingo 5. Voy a hablar también con el ingeniero con respecto a las fechas. Y se los voy a estar comunicando también, ¿ya? Pero les adelanto eso del proyecto final que tienen que realizar. Tiene ponderación tanto en auxiliatura como en teoría con el ingeniero, ¿ya? Y creo que eso sería todo por mi parte. Si no tienen alguna duda o alguna pregunta o tal vez algún comentario, nos estaríamos viendo conmigo el siguiente martes, chicos, ¿ya? Muchas gracias por haber asistido a la clase y tengan una excelente semana. Se cuidan. Hasta el martes. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Gracias, Oxy. Gracias, chicos. Hasta el martes. Se cuidan. No se olviden de llenar la lista de asistencia. Se los estoy volviendo a mandar. Ahí está. ¿Ya? Gracias, chicos. Hasta el martes. Gracias, Oxy.